Imagina una vasta llanura envuelta en la niebla preamanecer. El sol aún no ha asomado el horizonte, pero el cielo ya empieza a iluminarse, prometiendo un nuevo día. En este silencio, donde solo se oyen el susurro del viento y el lejano canto de los pájaros, algo grandioso está naciendo. ¿Qué se esconde tras la cortina del tiempo, en la profundidad de los siglos, donde la historia apenas comienza a emerger como los contornos de las montañas al amanecer? ¿Qué nos impulsa, milenios después, a contemplar estas antiguas piedras con tanta admiración y a preguntarnos, ¿cómo? Esto es más que un simple relato del pasado. Es una invitación a un mundo donde el tiempo fluye de forma diferente, donde cada piedra atesora el eco de voces lejanas. Es el susurro de la eternidad que nos alcanza a través de la bruma de los siglos, llamándonos a escuchar una leyenda que apenas comienza a tomar forma. Nos encontramos en el umbral de algo inexplicable, sintiendo el toque de misterio que impregna la esencia misma del tiempo. La ligera melancolía del pasado se mezcla con la anticipación del descubrimiento, despertando en nosotros un profundo interés por lo que fue y lo que podría haber sido. El silencio que envolvía las tierras ancestrales parecía eterno, pero bajo su velo un nuevo poder se gestaba. El cielo, aún intacto por las luces de la civilización, albergaba una grandeza silenciosa, y la tierra, dócil y viva, esperaba su toque. Era un tiempo en el que el tiempo mismo parecía ralentizarse, preparándose para un gran logro. En algún lugar a lo lejos, en el horizonte, se gestaba una premonición de cambio, como una suave brisa que anuncia una tormenta. Y así comenzó. Los movimientos torpes pero decididos de manos antiguas tocaron la tierra. Las primeras murallas de tierra se alzaron, como el aliento de un gigante escapando de las entrañas del planeta. Fue un comienzo, tímido, pero lleno de determinación. En esta vasta llanura, donde el viento apenas comenzaba a susurrar sus historias, nacía una idea, destinada a plasmarse en piedra. Cada terrón arrojado, cada centímetro de tierra compactada, un paso hacia un sueño, hacia algo que superaría a los propios constructores. El sol, abriéndose paso entre la bruma matutina, iluminaba las figuras de las personas ocupadas en su trabajo. Sus rostros estaban concentrados, sus movimientos mesurados. Su tenacidad, su labor incansable, revelaban un profundo respeto por un concepto que apenas comenzaban a comprender. No había prisa, solo una voluntad inquebrantable, plasmada en la forma. Las primeras piedras, aún sin labrar a la perfección, yacían al borde de las futuras estructuras, esperando su momento. Eran testigos silenciosos del nacimiento de algo grandioso. El aire se llenó de sonidos, el traqueteo de herramientas primitivas, gritos, la respiración rítmica de decenas de personas. Era un himno a la creación, una canción de trabajo que resonaba al unísono con la naturaleza que despertaba. La tierra respondió, adoptando los contornos moldeados por su voluntad. Las olas crecieron, volviéndose cada vez más imponentes, como anillos que rodeaban el corazón de la tierra. En cada movimiento, en cada esfuerzo, se percibía una unidad de propósito.
el deseo de crear algo que perdurara por siglos. Manos antiguas, fuertes y callosas, no conocían la fatiga, palpaban cada piedra, cada irregularidad del suelo. Su tacto era a la vez áspero y suave, como si le hablaban a la tierra misma en un idioma que sólo ellos entendían. El cielo los vigilaba desde arriba, y el viento transportaba su aliento, mezclándolo con los aromas de la hierba y la tierra húmeda. Era una época en la que el mundo parecía intacto, lleno de misterio y posibilidades. Los montículos de tierra formaban un círculo, el primer contorno, el más simple, pero ya significativo. Era el comienzo, la base de futuros milagros. En este círculo, en este primer paso, ya acechaba la promesa de algo mayor, algo que podría conectar el cielo y la tierra, el hombre y el cosmos. La obra continuaba, reemplazándose unas a otras como olas que llegan a la orilla. Cada día traía nuevos cambios, nuevas formas, nueva vida a este paisaje antes silencioso. El sol ascendía, tiñendo el cielo de vibrantes colores, pero la gente continuaba su labor. Eran parte integral de esta tierra, sus hijos, esforzándose por darle una forma nueva y majestuosa. Una suave corriente de aire, apenas perceptible, los envolvía, como el aliento de un espíritu ancestral que bendecía sus esfuerzos. Sus acciones transmitían la sabiduría transmitida de generación en generación, el conocimiento de cómo trabajar con la naturaleza, no contra ella. Las piedras que serían traídas aquí más tarde aún yacían en canteras lejanas, pero su futuro ya estaba predeterminado. Por ahora, la tierra reinaba suprema, con su poder y fuerza decedentes. Las murallas crecieron, creando un relieve que definiría este lugar durante milenios. Fue una época de inicios, una época en la que las semillas de una gran idea echaron sus primeras raíces, aún invisibles. Imaginen un amanecer tranquilo, cuando el mundo aún duerme y los primeros rayos del sol apenas rozan la tierra. Fue en semejante silencio, en semejante tranquilidad que comenzó esta grandiosa construcción, sin alboroto, sin ruido, salvo los sonidos naturales de la naturaleza y el trabajo mesurado del hombre. Era una época en la que cada piedra, cada puñado de tierra tenía su significado, su papel en el gran plan. Manos antiguas continuaron su trabajo, sus movimientos perfeccionados por siglos de experiencia. Sabían cómo trabajar la tierra, cómo moldearla, cómo crear estructura a partir del caos. Esto era más que una simple construcción, era un acto sagrado, un ritual en el que participaban tanto las personas como la tierra misma. El cielo, infinito y silencioso, fue testigo de este proceso, cuyos ciclos eternos se reflejaban en el ritmo de la obra. Cada nueva curva del terraplén, cada capa de tierra compactada, era un paso adelante, acercando la primera etapa a su finalización. Fue una época de perseverancia, de fuerza, una época en la que el espíritu humano se manifestó en su forma más pura, en el deseo de crear algo que perdurara más que la vida misma. La suave brisa que barría la llanura parecía traer ecos de antiguas canciones de trabajo y creación. Las primeras sombras proyectadas por las imponentes murallas se alargaban con cada hora, marcando el paso del tiempo.
Pero el tiempo se sentía diferente allí. Se alargaba, lleno de significado. Cada golpe de martillo, cada paso humano, todo se entretejía en la trama de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Era un tiempo en el que la tierra y el cielo parecían unirse en un solo impulso para dar a luz un nuevo milagro. Poco a poco, los contornos se fueron aclarando. El círculo de la Tierra ganó profundidad, sus formas se definieron. Fue entonces cuando empezó a surgir un diseño, cuando una idea abstracta encontró su materialización. Quienes trabajaban aquí formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Eran constructores, arquitectos del futuro, cuyos esfuerzos se dirigían a la creación de la eternidad. El suave susurro del viento que soplaba sobre la obra parecía aplaudir. Traía aromas de hierbas y bosques lejanos, creando una atmósfera de paz y concentración. El trabajo continuaba, día tras día, sucediéndose como estrellas en el cielo nocturno. Era un tiempo en el que la tierra, el cielo y las manos ancestrales trabajaban al unísono, creando algo que evocaría admiración y asombro durante milenios. Un cambio de era se acerca, como un soplo de viento en la estepa. Gigantes de piedra, como nacidos de la tierra misma, se preparaban para su largo viaje. Su viaje comenzó a cientos de kilómetros del lugar donde estaban destinados a estar, en lejanas canteras donde sus formas silenciosas se habían conservado durante siglos. El trabajo allí no era menos intenso que en la futura obra. Antiguos maestros, armados solo con piedra y tenacidad, cincelaron, tallaron y dieron forma a estos colosos. Cada martillazo resonaba en el silencio, como si despertara a gigantes dormidos. El aire estaba lleno de polvo y olor a piedra mojada, y las manos callosas de la gente eran testimonio de su voluntad inquebrantable. Sentían el peso de cada piedra, su textura, su fuerza interior, preparándose para confiarle una gran misión. Una vez terminada la extracción, comenzaba la parte más difícil, el transporte. Era una verdadera prueba de ingenio y resistencia humana. Enormes rocas de decenas de toneladas debían cruzar ríos, colinas, pantanos y llanuras. Imaginen la escena, miles de personas, unidas por un objetivo común, tirando de carros construidos con la madera más resistente. Con los músculos al límite, respirando con dificultad, pero con la mirada encendida de determinación. Los exploradores lideraban el camino, despejando el camino de obstáculos. En algunos lugares, para facilitar el movimiento, utilizaban rodillos especiales de madera que rodaban lentamente bajo el peso de la piedra, permitiéndole deslizarse hacia adelante. Imaginen la puesta de sol, tiñendo el cielo de carmesí, mientras estas procesiones, lentas pero constantes, continúan su camino. El aire se llena con el crujido de la madera, la respiración agitada de la gente y los ocasionales pero potentes gritos de aliento. Esto era más que un simple movimiento de piedras. Era un viaje de voluntad, un viaje de fe. Cada kilómetro recorrido los acercaba a su meta, a ese lugar sagrado donde estos gigantes estaban destinados a ocupar su lugar. Los ríos presentaban un desafío particular. Para transportar enormes rocas a través de las vías fluviales, se utilizaban balsas anchas y robustas hechas de troncos atados.
Luego, con cuerdas y palancas, las piedras se cargaban cuidadosamente en estas balsas y, con el apoyo de numerosos remeros y animales de tiro, se deslizaban lentamente hasta la otra orilla. Este proceso requería una coordinación y precisión excepcionales para evitar desastres. El más mínimo error podía resultar en la pérdida de una valiosa carga y, posiblemente, en la pérdida de vidas. El terreno pantanoso también requería soluciones ingeniosas. Se podían construir presas temporales de tierra y rocas para crear una superficie más firme para el movimiento. Como alternativa, se podían colocar rocas en trineos especiales que, deslizándose por el lodo, permitían un movimiento continuo. Eran momentos en que la gente trabajaba en completa comunión con la naturaleza, intentando subyugarla, pero haciéndolo con respeto y comprensión de sus leyes. A veces, el viaje podía durar meses, incluso años. Las piedras, como antiguos viajeros, presenciaban el cambio de estaciones, oían el canto de los pájaros y sentían el roce de la lluvia y la nieve. Presenciaban la vida y la muerte, las alegrías y las tristezas de quienes las acompañaban. Cada piedra llevaba consigo la historia de su origen, la historia de su largo y arduo viaje. Cuando el convoy finalmente se acercó a su destino, la expectación inundó el corazón de la gente. Vieron las siluetas familiares de las otras piedras, las que habían llegado antes. Fue como un reencuentro entre viejos amigos que tras superar muchas pruebas finalmente se reencontraban. Cada piedra que llegaba era recibida con una profunda satisfacción y triunfo. Era la culminación de un enorme esfuerzo, el resultado de una fe inquebrantable en una gran causa. Estas piedras, extraídas de las profundidades de la tierra y transportadas desde tierras lejanas, no solo cargaban con su peso físico, sino también con las intenciones y esperanzas de quienes las trajeron. Eran mensajeras de la tierra, portadoras de su antiguo poder. Su transporte reveló la asombrosa capacidad organizativa de los pueblos antiguos, su profundo conocimiento de las leyes físicas y su inquebrantable voluntad de alcanzar una meta, por inalcanzable que pareciera. El viaje de las piedras fue una sinfonía de perseverancia humana, un himno a la fuerza del espíritu, superando todos los obstáculos, esforzándose por crear la eternidad. El suave susurro del viento parecía sostenerlas mientras se acercaban lenta pero seguramente a su lugar inmutable. El silencio que envolvió la tierra tras el largo viaje de las piedras no era vacío. Estaba lleno de los ecos del trabajo, los cantos de los trabajadores y un silencioso suspiro de alivio. Pero fue solo una pausa. El universo pareció detenerse, un instante, cobrando fuerza ante un nuevo torbellino de cambio. El tiempo, que antes fluía lentamente, como un río congelado por el hielo, ahora se preparaba para recuperar su veloz poder. El sol, ese eterno vagabundo por el cielo, reanudó su danza diaria. Sus rayos, al principio tímidos, luego cada vez más seguros, rozaban las imponentes piedras, pintándolas de tonos dorados. Cada amanecer traía no solo luz, sino la promesa de un nuevo día, una nueva oportunidad para quienes crearon este lugar. Y al ponerse el sol, dejando rastros carmesí en el horizonte, la luna apareció en el cielo.
Su luz plateada, suave y misteriosa, iluminó el círculo de piedras, dotándolo de un encanto místico completamente diferente. Los antiguos que construyeron esta maravilla vieron más que una simple imagen en el cielo. Vieron un mapa, un calendario, una brújula. Sus ojos, acostumbrados a la inmensidad, aprendieron a leer las señales que dejaba la noche y el día. Observaron el movimiento de las estrellas, los amaneceres y los atardeceres, las fases de la luna, y en estos ritmos vieron un reflejo de sus propias vidas. Los ciclos de la naturaleza, el eterno ciclo del nacimiento y la muerte. Cada piedra, colocada en su lugar correspondiente, no era un elemento aleatorio. Formaba parte de un plan cuidadosamente elaborado, de un gran rompecabezas que sólo quienes conocían a fondo los cuerpos celestes podían desentrañar. Sabían que el sol sale sobre una piedra específica en el solsticio de verano, proyectando una sombra larga y definida. Sabían cuándo ocurre el solsticio de invierno, cuando el día corto alcanza su apogeo. La luna, con sus caras siempre cambiantes, también desempeñaba un papel importante, marcando los tiempos de siembra y cosecha, el momento de celebración y reflexión serena. No se trataba de una simple construcción, era la creación de un espejo cósmico que reflejaba el orden del universo. Stonehenge, como lo llamarían sus descendientes, se convirtió en una especie de observatorio, un templo dedicado a los cuerpos celestes. En su abrazo de piedra, la gente buscaba respuestas a preguntas eternas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Encontraron respuestas no en palabras, sino en el silencioso susurro de las estrellas, en los armoniosos movimientos de los cuerpos celestes, en los ritmos de la naturaleza que recrearon con tanto esmero en la piedra. Los rayos de sol que se filtraban por las aberturas dirigían la mirada hacia puntos específicos. Las sombras proyectadas en diferentes épocas del año marcaban hitos importantes. Era una estructura viva y palpitante, conectada con la esencia misma del tiempo y el espacio. Sus constructores, cuyos nombres podrían perderse para siempre en la historia, poseían una sabiduría que iba más allá de la mera supervivencia. Se esforzaron por alcanzar la armonía, por comprender su lugar en el cosmos. La importancia astronómica de Stonehenge no era simplemente práctica, era espiritual. Era un puente entre lo terrenal y lo celestial, entre lo humano y lo divino. Cuando el sol salía por el horizonte, tiñendo el cielo de delicados matices, quienes se encontraban dentro del círculo de piedras se sentían parte de algo vasto, inconmensurable. Estaban conectados con sus antepasados, quienes también contemplaban este cielo, y con sus descendientes, que algún día podrían estar aquí, intentando desentrañar el mismo misterio. El tiempo reanudó su marcha. Los días dieron paso a las noches, las estaciones se sucedieron, y Stonehenge, este testigo pétreo de los misterios celestiales, permaneció en su lugar, observando en silencio la danza eterna del universo. Sus piedras, imbuidas de conocimiento ancestral, se convirtieron en guardianas de una sabiduría que parecía emanar del corazón mismo de la tierra y de las infinitas extensiones del espacio. Y en esta presencia silenciosa, en este ritmo eterno, residía su mayor fuerza,
su conexión inquebrantable con la eternidad. Silencio. Envuelve las antiguas piedras como la niebla que desciende de los campos. El tiempo, que hasta hace poco fluía con firmeza, midiendo el paso del día y la noche, las estaciones y los siglos, ahora parece congelado. En este silencio nace una premonición. Una premonición de cambio tan poderosa como los propios megalitos, elevándose hacia el cielo. El aire se espesa, llenándose de palabras no dichas, de significados ocultos. Este no es el final, sino solo una profunda respiración antes de que la historia revitalice su vida. El círculo de sacrificios. Así se le conoció más tarde cuando el ajetreo de la vida cotidiana se desvaneció y las ideas relacionadas con secretos enterrados bajo capas de tiempo comenzaron a germinar en la mente de la gente. Pero, ¿qué significó para quienes lo construyeron? Los pilares de piedra, dispuestos en estricto orden, eran más que simples puntos de referencia. Eran puertas a un mundo donde las fronteras entre lo visible y lo invisible se borraban. Aquí, bajo el cielo abierto, entre campos que habían presenciado el nacimiento y la muerte de generaciones, se celebraban rituales. Uno puede imaginar estas ceremonias: el amanecer coloreando el horizonte oriental, o la luz de la luna plateando las lisas superficies de las piedras. La gente se reunía, sus voces fundiéndose en cánticos prolongados, resonando en los gigantes de piedra. El aire se impregnaba del aroma de las hierbas, el humo de las hogueras, el aroma de la tierra. Era un lugar de poder, un lugar donde se podía invocar a los espíritus de los antepasados, donde se podía escuchar a los dioses. Quizás aquí se hacían sacrificios, no necesariamente sangrientos, como podría pensarse desde nuestra perspectiva. El sacrificio podía ser de muchas cosas: el tiempo dedicado a la construcción, el esfuerzo invertido en mover piedras gigantes, o quizás una parte de la cosecha, ofrecida como muestra de gratitud o súplica. Estas ofrendas eran una forma de establecer una conexión, de fortalecer las relaciones con quienes controlaban los vientos, las lluvias y la fertilidad de la tierra. Era un santuario, un lugar donde la vida cotidiana daba paso a lo sagrado. Aquí se decidían los destinos, aquí sanaban las almas, aquí se buscaban respuestas a preguntas eternas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Cada piedra, cada línea, cada arreglo estaba imbuido de significado, comprensible para quienes vivieron en aquella época. Veían el mundo de otra manera. Un mundo donde las piedras podían hablar y las estrellas guiar. Los rituales que se celebraban aquí podían ser complejos y multifacéticos. Quizás reflejaban los ciclos de la vida y la muerte, el cambio de estaciones o los movimientos de los cuerpos celestes. Era un lenguaje simbólico que solo entendían los iniciados. Quienes se encontraban en los altares se sentían parte de algo más grande que la simple sociedad humana. Formaban parte del cosmos, conectados por hilos invisibles con el pasado, el presente y el futuro. Imaginen a un sacerdote con el rostro oculto bajo una capucha. Sus manos, alzadas al cielo, parecen extraer poder de las estrellas. Su voz, grave y uniforme, pronuncia palabras que parecen hacer temblar el aire. A su alrededor, en la penumbra, hay gente de pie, con rostros que expresan asombro, miedo
y esperanza. Esto no es solo una reunión, es una comunión con las fuerzas de la naturaleza, con el mundo espiritual, entre nosotros. Algunos estudiosos especulan que Stonehenge pudo haber sido el lugar de misterios ocultos a los no iniciados, rituales secretos transmitidos de generación en generación. Estos misterios podrían haber estado asociados con la curación, la adquisición de sabiduría y la transición a otro mundo. Las piedras sirvieron de escenario para estas profundas experiencias espirituales. En ciertos días, a ciertas horas, cuando los cuerpos celestes estaban en la posición perfecta, Stonehenge se transformaba. Se convertía en un organismo vivo, palpitante de energía. Quienes participaban en los rituales podían experimentar estados alterados de conciencia, sumergiéndose en las profundidades de su propio ser y en la inmensidad del universo. Era una época de revelación, una época en la que el velo entre los mundos se hacía más tenue. El concepto de sacrificio en el contexto de Stonehenge también puede estar vinculado a la idea de purificación. Ofrecer algo valioso, ya sean bienes materiales, deseos personales o incluso parte de la propia fuerza vital, podría haberse considerado una forma de purificar el alma, liberarse de la negatividad y restaurar la armonía. Era una especie de purificación espiritual necesaria para mantener el equilibrio en el mundo. La época en que Stonehenge se utilizó con mayor frecuencia con fines rituales fue probablemente un período de profunda espiritualidad. La gente vivía en estrecha conexión con la naturaleza, percibiendo su poder y sabiduría. Sus creencias eran sencillas pero profundas. Buscaban el significado de cada fenómeno, de cada movimiento. Y Stonehenge, este majestuoso círculo de piedras, era el centro de su vida espiritual. Uno puede imaginar cómo, a lo largo de largos años, siglos, generaciones de personas acudieron aquí para realizar sus rituales. Cada vez que la piedra tocaba el suelo, cada vez que el sol pasaba por la abertura, cada vez que la luna inundaba el altar con su luz, estas acciones se repetían, fortaleciendo la conexión entre las personas y sus dioses, entre la tierra y el cielo. Era un hilo continuo que unía el pasado con el presente. Pero los tiempos cambiaban. El mundo que rodeaba Stonehenge se transformaba. Llegaron nuevos pueblos, nuevas culturas, nuevas creencias. Y aunque las piedras permanecieron en su lugar, su significado original podía perderse o alterarse. El silencio que precedió a estos cambios se hizo cada vez más evidente, como si la tierra misma se preparara para una nueva etapa, para nuevas pruebas. Sin embargo, aunque no podamos comprender plenamente todos los matices de los rituales que se realizaban aquí, algo es cierto. Stonehenge era un lugar de profunda espiritualidad. Un lugar donde la gente buscaba respuestas, donde se esforzaba por la armonía, donde sentía una conexión con algo eterno. Y esta energía espiritual, este aura mística, aún se siente al estar entre estas antiguas piedras, respirando el aire impregnado del susurro de la eternidad. Y en este silencio, en esta anticipación del cambio, sentimos que el tiempo vuelve a acelerarse. Se acelera, trayendo consigo nuevos descubrimientos, nuevas preguntas, nuevos significados.
Pero las antiguas piedras de Stonehenge permanecen, silenciosas guardianas de secretos, recordándonos la profunda espiritualidad de nuestros antepasados y la eterna búsqueda de la humanidad por su lugar en este vasto mundo. Un nuevo capítulo del mundo antiguo se abre ante nosotros, donde tras cada piedra, tras cada horizonte, se esconde una historia. Nos encontramos a punto de comprender quién se atrevió a erigir esta grandiosa estructura. ¿Quién guió las manos y los corazones de la gente para hacer realidad un sueño tan audaz? Fue una época en la que el mundo parecía vasto e interconectado a la vez. Subyacente a todo ello se encontraba una estructura social compleja, pero notablemente armoniosa. Imaginemos una sociedad donde el poder no estuviera concentrado en una sola mano como en las monarquías posteriores. Aquí probablemente existía una jerarquía, dominada por quienes poseían no solo poder terrenal, sino también espiritual. Estos eran quizás líderes tribales, cuya palabra era ley, pero cuya autoridad estaba respaldada no solo por la fuerza de las armas, sino también por la sabiduría y la capacidad de liderar a su pueblo. Eran quienes tomaban decisiones clave, organizaban el trabajo y dirigían los recursos hacia un objetivo común. Sus decisiones probablemente se basaban en una profunda comprensión de las leyes de la naturaleza, el conocimiento de los ciclos del sol y la luna y una conexión con sus ancestros. Pero junto a ellos, y quizás incluso estrechamente asociados con ellos, se encontraban quienes hoy llamamos chamanes o sacerdotes. Estas personas eran los guardianes del conocimiento sagrado. Se comunicaban con los espíritus, interpretando presagios, prediciendo el futuro y curando enfermedades. Su papel era invaluable en una sociedad que vivía en estrecho contacto con el mundo de la naturaleza y los espíritus. Fueron los chamanes quienes probablemente dirigían los rituales asociados con Stonehenge, determinando cuándo realizar sacrificios y cuándo realizar ritos asociados con los ciclos solar y lunar. Eran el puente entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses, entre lo terrenal y lo sobrenatural. Bajo estos dos pilares de poder, reyes y chamanes, se encontraba un amplio estrato de gente común, artesanos, agricultores, cazadores. Fue su trabajo, su sudor y su sangre lo que se invirtió en cada piedra. Trabajaban arduamente en los campos para alimentarse a sí mismos y a quienes se dedicaban a la construcción. Eran hábiles artesanos que cortaban las piedras, las movían y las erigían. Los unía una causa común, una fe común, un objetivo común. Sin su unidad, sin su disposición a sacrificar su tiempo y energía, Stonehenge jamás se habría construido. Se puede suponer que la sociedad se organizaba según clanes o tribus. Cada clan tenía su propia especialización y su propio papel en el esfuerzo general. Quizás algunos clanes se encargaban de la extracción de piedra, otros de su transporte, otros de la construcción, y otros del mantenimiento del fuego y la celebración de rituales. Esta especialización permitía la máxima eficiencia y aseguraba el buen funcionamiento de toda la comunidad. Es posible que existieran otros grupos dentro de la sociedad, como guerreros que protegían asentamientos y vías de comunicación, o recolectores que buscaban alimento en bosques y pantanos. Todas estas personas, cada una en su lugar, contribuyeron al bienestar general y a la realización del gran designio.
Es importante comprender que un proyecto de construcción de tal envergadura requería no solo fuerza física, sino también una gran capacidad organizativa. Alguien tenía que planificar el trabajo, asignar recursos y garantizar el cumplimiento de los plazos. Estas funciones probablemente recaían sobre los jefes y ancianos, quienes poseían el conocimiento y la autoridad necesarios. A pesar de la jerarquía, dicha sociedad probablemente se fundaba en los principios del colectivismo y la ayuda mutua. El gran proyecto de construcción, tan deseado e importante para todos, unió a la gente, borrando las fronteras entre clanes y grupos sociales. Todos formaban parte de algo superior a sí mismos. Imaginen las reuniones donde se discutían planes y se asignaban tareas. No eran reuniones formales en el sentido moderno, sino eventos rituales donde cada palabra tenía peso, donde las decisiones se tomaban según la voluntad de los ancestros y los presagios de la naturaleza. El ambiente estaba impregnado de un sentido de unidad, un propósito compartido y la creencia de que estaban construyendo no solo una estructura de piedra, sino algo de trascendencia cósmica. En este complejo mosaico de roles y responsabilidades, cada persona sentía su importancia. Incluso el más humilde agricultor, cultivando un campo para alimentar a los constructores, comprendía que su labor era esencial. Formaba parte de una gran cadena que conducía a la creación de algo eterno. La estructura social de Stonehenge probablemente era mucho más compleja y multifacética de lo que podemos imaginar a partir de los escasos restos arqueológicos. Pero una cosa es segura: era una sociedad unida por un propósito común, donde todos conocían su lugar y contribuían a la causa común. Era una sociedad donde el poder, la sabiduría y el trabajo iban de la mano, creando algo verdaderamente asombroso. Fue esta armonía, esta unidad, esta voluntad colectiva lo que permitió a las personas superar dificultades increíbles y erigir un milagro de piedra que aún cautiva nuestra imaginación. Fue una época en la que el espíritu humano, guiado por la voluntad de los líderes y la sabiduría de los chamanes, fue capaz de conquistar la naturaleza y crear un monumento a su fuerza y su fe. Y este monumento, testigo silencioso de una época pasada, continúa contándonos su historia. La historia de personas que se atrevieron a soñar lo imposible y materializaron sus sueños en piedra. El silencio parecía espesarse sobre el valle como la niebla del amanecer, antes de que los primeros rayos de sol tocaran la tierra. Era una época en la que Stonehenge, ese coloso de piedra, respiraba profundamente. Una época en la que sus círculos y líneas no eran solo un misterio arqueológico, sino el corazón palpitante de la vida. Se cree que fue durante estos siglos, que se extienden quizás desde principios del tercer milenio antes de Cristo, que la estructura alcanzó su máximo esplendor funcional y significativo. El viento, como un presagio de cambio, susurraba entre las grietas de las piedras gigantes, trayendo consigo el aroma del humo de las hogueras y la hierba recién cortada. Imagine el espectáculo. Miles de personas se congregaron a los pies de estos gigantes de piedra. El sol, al salir en un punto calculado con precisión, tenía el cielo de tonos rosados y dorados, cayendo con precisión sobre la piedra del altar central.
era más que un simple espectáculo, era un evento cargado de profundo significado. Los rituales que se celebraban aquí eran probablemente más suntuosos y frecuentes que en períodos anteriores o posteriores. Los sacerdotes, ataviados con túnicas adornadas con plumas y conchas, realizaban sus ritos, y sus voces se fundían con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Cada piedra, cada elemento de esta grandiosa estructura tenía una función. Piedras sarsen, traídas de montañas lejanas, brillaban a la luz del sol, un recordatorio de los largos viajes y los increíbles esfuerzos necesarios para transportarlas. Trilitos gigantes, como portales a otro mundo, enmarcaban el espacio central, creando la sensación de un círculo sagrado. Es posible que aquí se celebraran ceremonias clave relacionadas con la fertilidad, el cambio de estaciones, la sanación e incluso, según especulan algunos, el paso de las almas al más allá. La atmósfera durante estos siglos dorados probablemente estaba llena no solo de reverencia, sino también de una energía vibrante. Era un lugar de encuentro, un lugar para el intercambio de conocimientos, un lugar donde se decidían asuntos importantes que afectaban la vida de toda la comunidad. Imagine el murmullo de voces, las risas de los niños, el tintineo de los instrumentos, el sonido de flautas y tambores. Stonehenge era más que un simple templo. Era el centro de la vida comunitaria, un lugar donde la historia se escribía a diario. El sol, satélite y punto de referencia, desempeñaba un papel central aquí. Su movimiento por el cielo, el cambio de estaciones, las fases de la luna, todo estaba entretejido en la vida de quienes vivían alrededor de este círculo de piedras. Observaban, registraban y predecían. El conocimiento astronómico acumulado durante generaciones se plasmaba en la precisa colocación de las piedras. Stonehenge era un calendario viviente, una brújula que señalaba el camino a través del tiempo y el espacio. La artesanía probablemente floreció durante esta época. Canteros, artistas y metalúrgicos encontraron empleo aquí. Quizás existieron asentamientos enteros en las colinas circundantes, habitados por personas cuyas vidas estaban inextricablemente ligadas al funcionamiento de Stonehenge. Su trabajo, su arte, sus creencias, todo formaba parte de un único y vasto mecanismo que sustentaba este mundo de piedra. Imaginen a gente que venía aquí desde tierras lejanas para presenciar las grandes festividades, recibir las bendiciones de los sacerdotes y consultar a quienes entendían el lenguaje de las estrellas. Fue una época de prosperidad, una época en la que la civilización humana, basada en una profunda comprensión de la naturaleza y el cosmos, alcanzó su apogeo. Stonehenge era más que un simple monumento, era un organismo vivo que respiraba, vivía y evolucionaba junto a sus creadores. En aquellos siglos, cuando la vida florecía alrededor de estos gigantes de piedra, la gente probablemente se sentía parte de algo superior a sí misma. Sentían una conexión con sus antepasados, con la naturaleza, con el universo mismo. Stonehenge era la encarnación de esta conexión, un testimonio silencioso de su búsqueda de armonía y comprensión.
Fue una época en la que la grandeza del espíritu humano, unida a la voluntad colectiva, creó algo verdaderamente inmortal, dejándonos un legado de misterio que aún cautiva nuestras mentes. Y en este silencio que ahora envuelve las antiguas piedras, se pueden escuchar ecos de aquellos gloriosos días cuando Stonehenge era el centro del mundo. Y entonces, cuando la grandeza alcanzó su máximo esplendor, cuando las piedras de Stonehenge parecían estar llenas de la esencia misma de la vida, comenzaron a aparecer las primeras grietas, apenas perceptibles. No las visibles a simple vista, sino las que se palpan en el aire, en un cambio en el ritmo de la existencia. No fue un colapso repentino, ni una catástrofe repentina, sino un desvanecimiento lento, casi imperceptible, como el último rayo de sol disolviéndose en la bruma del atardecer. Gradualmente, como una máquina antigua que empieza a crujir, el uso de Stonehenge disminuyó. Los rituales, antaño vibrantes y multitudinarios, comenzaron a perder su poder y color. Quizás la gente encontró nuevos lugares de culto, o sus creencias se transformaron, adoptando nuevas formas. Quizás los propios ciclos de la naturaleza, antaño tan estrechamente vinculados a este círculo de piedras, cambiaron. El sol seguía saliendo y poniéndose. La luna continuaba su viaje por el cielo, pero su significado para los habitantes de estas tierras comenzó a cambiar. Imaginen cómo los antaño bulliciosos senderos que conducían a Stonehenge se volvieron cada vez menos transitados. Las voces que resonaban aquí durante las grandes celebraciones se fueron apagando, dando paso solo al susurro del viento que soplaba entre los megalitos. Las piedras, que albergaban tanta energía, tanta esperanza, comenzaron a adquirir un nuevo silencio. No era el silencio que precede a una tormenta, sino el silencio de una sala vacía donde una vez resonó una hermosa música. Quizás la gente seguía viniendo aquí, pero con un sentimiento diferente. No con la fe reverente que motivó a los constructores, sino con nostalgia, con recuerdos de la grandeza pasada. Podían tocar las frías piedras, intentando captar el eco de siglos pasados, pero estos ecos se volvían cada vez más apagados. Como los viejos registros que pierden su claridad con el tiempo, Stonehenge comenzó a perder su significado original. Fue una época en la que el pasado comenzó a desvanecerse lentamente, dando paso a un futuro incierto. Quienes alguna vez consideraron este lugar la clave para comprender el universo, quizás ahora lo percibían con menos comprensión. El conocimiento transmitido de generación en generación corría el riesgo de perderse, de olvidarse. Gradualmente, como un castillo de arena erosionado por las olas, la importancia de Stonehenge comenzó a desvanecerse. Algunas piedras podrían haber sido reutilizadas, perdiendo así su significado sagrado. Otras simplemente permanecieron expuestas a la intemperie, un recordatorio de que incluso las creaciones humanas más magníficas están sujetas al paso del tiempo. Era el principio del fin, no uno catastrófico, sino más bien triste y melancólico, como un árbol majestuoso que, tras una larga vida, comienza a perder sus hojas, preparándose para el letargo invernal.
Quizás durante esta época surgieron las primeras leyendas que intentaban explicar el propósito de Stonehenge, pero sin la profunda comprensión de sus creadores. Estas historias, transmitidas oralmente, podían distorsionar el verdadero significado, convirtiéndolo en mito, en cuento de hadas. Y así, entre estas nuevas historias, el propósito original del círculo de piedras comenzó a desvanecerse, como humo que se desvanece. No fue un olvido repentino, más bien fue una lenta retirada, a medida que la vida alrededor del monumento se desvanecía gradualmente. Las bulliciosas ferias se desvanecieron, las solemnes procesiones cesaron. Solo el viento continuó su danza eterna, abriéndose paso entre las piedras como recordándonos el inexorable paso del tiempo. Y en este silencio creciente, en este lento desvanecimiento, comenzó a surgir una nueva sensación, una sensación de pérdida, la sensación de que algo grande e importante se desvanecía para siempre. Pero incluso en estos momentos de gradual desvanecimiento, en este silencioso susurro de siglos, una fuerza invisible persistía. Las piedras seguían en pie, albergando secretos aún por desentrañar. Fue una época en la que la luz que una vez brilló con fuerza sobre Stonehenge comenzó a atenuarse, pero no se extinguió por completo. Fue solo el comienzo de una nueva fase. Una fase en la que el misterio se profundizó y la historia se volvió aún más compleja. Y en este crepúsculo inminente, en este lento desvanecimiento, yacía la promesa de futuros descubrimientos. El silencio precede al cambio, y el tiempo vuelve a fluir más rápido. El olvido y la decadencia son las estaciones del tiempo, un período de decadencia y ruina. Las majestuosas piedras, antaño imponentes, ahora dan testimonio de una era que pasa. Su propósito original, tan claro para quienes las erigieron, se disolvió gradualmente en la bruma del tiempo. Las mareas del tiempo, trayendo consigo el olvido, comenzaron su inexorable obra. Los vientos que antaño traían susurrantes plegarias e himnos solemnes, ahora solo aullaban entre las grietas de las piedras, como si lamentaran una gloria perdida. El sol, que antaño iluminaba rituales, ahora solo proyectaba largas sombras sobre altares olvidados. El cielo, que había presenciado amaneceres y atardeceres asociados a grandes eventos astronómicos, ahora parecía indiferente al destino de este lugar. La naturaleza, siempre poderosa, había empezado a cobrar su precio. La tierra, como cansada de ceremonias interminables, poco a poco empezó a absorber las huellas de la actividad humana. Aparecieron grietas en las piedras más resistentes, como arrugas en el rostro de un anciano sabio, narrando la historia de siglos pasados. Los desastres naturales pudieron haber influido. Las poderosas tormentas que azotaron el cielo podrían haber derribado piedras más pequeñas, alterando la estricta geometría del círculo. Las inundaciones que se extendieron por las llanuras podrían haber erosionado los cimientos, haciendo que la estructura fuera menos estable. O quizás el tiempo mismo, como un escultor invisible, simplemente borró las aristas, suavizando los contornos y haciéndolos menos nítidos. Pero la naturaleza no fue la única culpable del declive. La intervención humana, aunque menos perceptible, también dejó su huella.
A medida que las civilizaciones se sucedían, el significado original de Stonehenge podía caer en el olvido. Quienes llegaban después podían verlo como un simple remanente del pasado, un lugar donde moraban espíritus o se escondían antiguos tesoros. Las piedras podían desmontarse para construir nuevas viviendas o usarse como puntos de referencia en los viajes. Cada piedra, retirada o reubicada, era un paso hacia el olvido. Imagine cómo la gente, sin conocer el verdadero diseño, podría haber intentado adaptar este sitio a sus propias necesidades. Quizás lo usaron como fortaleza, reforzando las murallas de tierra, pero alterando el orden original. O, percibiéndolo como un santuario, añadieron sus propios símbolos ajenos que sólo oscurecieron el significado original. Cada nueva capa, añadida a los antiguos cimientos, los hacía más incomprensibles. Las fortificaciones que rodeaban el círculo de piedras podrían haberse deteriorado con mayor rapidez. La lluvia y el viento borraron sus contornos, convirtiendo las otrora majestuosas murallas en suaves colinas indistinguibles del terreno natural. Las zanjas, que podrían haber tenido fines rituales, podrían haberse llenado de tierra y vegetación, ocultando sus formas originales. Poco a poco, Stonehenge comenzó a transformarse de un centro viviente y vibrante a ruinas. Sus piedras, antes colocadas con tanta precisión y propósito, ahora parecían guardianes solitarios, olvidados por su gente. Habían desaparecido los vibrantes colores que quizás adornaban las estructuras de madera que antaño completaban el círculo de piedras. Los sonidos que llenaban este lugar, cánticos, música, las voces de los sacerdotes, habían desaparecido. Solo quedaban el susurro de la hierba y el canto de los pájaros. Fue una época en la que la historia del monumento se convirtió menos en una serie de acontecimientos que en un proceso gradual de decadencia. Así como la luz del atardecer da paso lentamente a la oscuridad de la noche, también la importancia de Stonehenge se dio al olvido. Pero incluso en este declive, en esta destrucción, persistió cierta resiliencia. Las propias piedras, pesadas e inmóviles, seguían en pie, testigos mudos de la gloria pasada. Conservaban un recuerdo en su interior, aunque la gente ya no pudiera leerlo. El tiempo, como un río embravecido, trajo consigo el cambio. Y en esta corriente, Stonehenge, antaño símbolo de unidad y sabiduría, comenzó a perder su forma, su función, su significado. No fue una desaparición repentina, sino una disolución lenta, a medida que cada nuevo siglo borraba otra capa de la historia, otro hilo que la conectaba con el pasado. Quizás, durante este período, al perder su propósito original, Stonehenge adquirió una reputación más siniestra. La gente pudo haberlo temido, evitado su presencia, atribuyéndole el poder de espíritus oscuros o la morada de fuerzas sobrenaturales. Los niños pudieron contarse historias aterradoras sobre piedras que cobraban vida por la noche. Este descuido pudo haber sido no solo un proceso pasivo, sino también una evasión activa, un miedo a lo desconocido. Cada vez que la piedra se movía o caía, era como si una palabra se perdiera en un texto antiguo. El significado se volvía menos claro, más fragmentado.
Y aunque la estructura misma permanecía, su mundo interior, su contenido espiritual, se evaporaba lentamente. Era una época en la que el pasado se volvía cada vez más lejano, cada vez más misterioso. Uno puede imaginarse a los últimos sacerdotes o guardianes partiendo, llevándose consigo los restos del conocimiento que ya no podían transmitir, o a los últimos visitantes llegando con objetivos completamente distintos a los de sus antepasados. Sus rituales, si es que existieron, fueron solo un pálido reflejo de lo que había sucedido aquí milenios antes. Y en este silencio invasor, entre las piedras desmoronadas, nació una nueva historia. Una historia no de construcción, sino de decadencia. No de grandeza, sino de pérdida. Era el ciclo inevitable inherente a toda creación humana. Incluso las estructuras más grandiosas están sujetas al tiempo, sujetas al olvido. Pero incluso en este estado de decadencia, en este silencio de destrucción, Stonehenge no perdió nada de su atractivo. Su misterio no hizo más que crecer. Su silencio se volvió más elocuente. Se convirtió en un recordatorio de que incluso las creaciones más perdurables pueden ser vulnerables al embate del tiempo. Este período de olvido y destrucción no fue un final, sino solo una transición. Una transición a una nueva etapa, cuando la historia de Stonehenge sería reescrita, reimaginada. Pero primero tuvo que hundirse en el silencio, en la oscuridad, antes de que la luz pudiera iluminar de nuevo sus secretos. Fue una época en la que el tiempo mismo pareció ralentizarse, permitiendo que todo lo creado regresara gradualmente a la tierra, al olvido, dejando solo un tenue eco de su antigua gloria. El silencio que envolvía el antiguo círculo parecía eterno, pero el tiempo, ese inexorable restaurador y destructor, comenzó a cobrar impulso de nuevo. Fluyó como las aguas de un río que desemboca en el mar, transformando el paisaje, trayendo nuevos amaneceres y atardeceres. En esta nueva era, a medida que las sombras del pasado se alejaban y el horizonte se ensanchaba, la mirada humana volvió a posarse en estas majestuosas piedras. Fue un regreso a la luz, un renacimiento del interés, un despertar de un largo letargo secular. Al principio eran meros susurros, tenues destellos de curiosidad que traspasaban el velo de los siglos. La gente que vivía en un mundo nuevo, tan diferente del mundo de los constructores, comenzó a hacerse preguntas. ¿Quién erigió estos gigantes? ¿Cuál era su propósito? Estas piedras, en pie durante milenios, apelaban silenciosamente a la razón, despertando en la gente no solo la curiosidad, sino algo más, el deseo de comprender. Gradualmente, como los primeros y tímidos rayos de sol abriéndose paso entre la densa vegetación, los eruditos comenzaron a penetrar en este círculo. Sus herramientas eran diferentes a las de los antiguos maestros. En lugar de martillos y cinceles, usaban reglas y compases. En lugar de la fuerza bruta, usaban una mente aguda y una sed de conocimiento. Comenzaron su investigación, midiendo, dibujando y comparando meticulosamente. Cada piedra, cada línea, cada orientación se convirtió en objeto de una atención meticulosa.
Fue una época de descubrimientos, cuando Stonehenge dejó de ser simplemente un montón de piedras abandonadas por ancestros olvidados. Se convirtió en un objeto de estudio científico, un rompecabezas por resolver. Arqueólogos, historiadores, astrónomos, cada uno aportó su propia perspectiva, su experiencia. Estudiaron las capas de la Tierra, buscaron rastros de herramientas antiguas y analizaron la posición de las piedras en relación con los cuerpos celestes. Al mismo tiempo, artistas y poetas, sensibles a la magia del pasado, también comenzaron a sentir la atracción de este lugar. Sus pinceles y palabras buscaban capturar la atmósfera misteriosa, la belleza inefable que irradiaban las piedras. Veían Stonehenge no solo como un monumento, sino como un símbolo de eternidad. Un lugar donde el pasado se funde con el presente y el anhelo humano por lo sublime encuentra su plenitud. El resurgimiento del interés fue como la lenta pero constante salida del sol. Las sombras que habían envuelto Stonehenge se disiparon, revelando nuevas facetas de su grandeza. Los académicos buscaron desentrañar los misterios de su construcción, su propósito y su conexión con los ciclos celestiales. Debatieron, formularon hipótesis y buscaron pruebas. Cada nuevo hecho, cada nueva teoría añadía nuevos matices al panorama que veíamos. Imagina una tarde tranquila, cuando los últimos rayos del sol poniente tiñen las piedras de cálidos tonos dorados. Una ligera frescura flota en el aire, y el silencio solo se rompe con el canto de los pájaros. Es en momentos como estos que se puede sentir el aliento del pasado. Escuchar los ecos de quienes una vez estuvieron aquí, maravillados por las fuerzas de la naturaleza y el cosmos. Fue una época en la que Stonehenge recuperó su importancia, aunque diferente a la que tenía siglos atrás. Se convirtió en fuente de inspiración, objeto de estudio, símbolo de resiliencia y misterio eterno. El interés por él creció, atrayendo a cada vez más personas deseosas de conectar con la antigüedad y conectar con quienes nos precedieron. Los científicos comenzaron a sistematizar sus conocimientos y a publicar sus descubrimientos. Surgieron nuevas corrientes de pensamiento e interpretaciones. Cada nuevo hallazgo, ya fuera un artefacto o un nuevo método analítico, añadía un nuevo detalle al mosaico de Stonehenge. Este proceso fue gradual, minucioso, requirió paciencia y persistencia, pero avanzó con paso firme. El arte, a su vez, buscó capturar no solo la apariencia externa, sino también la esencia interior de este lugar. Los artistas buscaron transmitir una sensación de poder, misterio y armonía con la naturaleza. Los poetas buscaron palabras capaces de expresar la profunda emoción que evocaba este antiguo monumento. Fue una época en la que Stonehenge resurgió. Ya no eran solo ruinas olvidadas por el tiempo. Volvió a ser un lugar donde la gente podía aprender, inspirarse y reflexionar. Este regreso a la luz no solo significó un regreso al conocimiento científico, sino también a la comprensión de su significado espiritual y cultural. Durante este período, cuando la mente humana volvió a buscar desentrañar los misterios de la antigüedad, Stonehenge se convirtió en un faro que señalaba el camino hacia el conocimiento olvidado.
Sus piedras, como las páginas de un libro antiguo, comenzaron a abrirse ante una mirada inquisitiva, invitando a un diálogo a través de milenios. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo en su larga historia, un capítulo dedicado a la comprensión y la preservación. Y ahora, a medida que el velo del olvido se levanta lentamente, descubrimos no solo una estructura antigua, sino un organismo vivo, latiendo con preguntas que aún carecen de respuestas definitivas. La ciencia moderna, armada con los métodos más avanzados, continúa su minuciosa investigación, como un arqueólogo que cuidadosamente retira capa tras capa de tierra antigua. El radar penetra bajo la superficie, revelando estructuras ocultas, insinuando la existencia de elementos previamente desconocidos. El análisis geoquímico de las piedras, estos testigos silenciosos de milenios, cuenta historias de largos viajes, de cómo las piedras azules de Gales, tras viajar cientos de kilómetros, encontraron su lugar aquí en la llanura de Salisbury. Cada artefacto encontrado en el área circundante, cada fragmento de cerámica, cada hueso, todos son piezas de un vasto mosaico que los científicos ensamblan pacientemente, esforzándose por reconstruir la imagen completa. Pero cuanto más aprendemos, más complejo y multifacético se vuelve el misterio. La pregunta sobre la precisión con la que se instalaron estas gigantescas piedras sigue siendo una constante. ¿Cómo lograron los pueblos antiguos, sin herramientas modernas, una alineación tan precisa, una alineación estelar tan precisa? Las teorías se multiplican como sombras al atardecer. Algunos sugieren que reside en una organización del trabajo increíble, casi sobrehumana, en un profundo conocimiento de la mecánica y la física, transmitido de generación en generación. Otros se inclinan por explicaciones más místicas, viendo en ello la manifestación de una sabiduría divina perdida. Los cálculos astronómicos, antes aparentemente sencillos, ahora revelan nuevos niveles de complejidad. Sabemos que Stonehenge estaba vinculado a los movimientos del Sol y la Luna, los solsticios y los equinoccios. Pero, ¿cuán detalladas eran estas observaciones? Era una especie de calendario gigantesco que permitía predecir eclipses y otros eventos celestiales. Algunos investigadores sugieren que pudo haberse utilizado para determinar el momento de la siembra y la cosecha, y para planificar la vida comunitaria en armonía con los ciclos naturales. No se trataba simplemente de astronomía por el bien del conocimiento, sino de una astronomía estrechamente ligada a la vida cotidiana, a la supervivencia. Y por supuesto, el misterio de su propósito persiste. ¿Era un lugar de enterramiento, como indican los restos óseos? ¿O un templo, un lugar de culto donde se celebraban misteriosos ritos? Quizás ambas cosas, cambiando su propósito a lo largo de los siglos. Rastros de hogueras, restos de comida sacrificial, imágenes simbólicas en piedras, todo esto son meros indicios que invitan a la especulación. Chamanes, sacerdotes, caciques, ¿quiénes fueron exactamente los creadores de esta grandiosa estructura? ¿Quiénes dirigieron el trabajo de miles de manos? ¿Fue una fuerza única y poderosa, o el esfuerzo colectivo de muchas tribus unidas por un objetivo común? La investigación moderna no ofrece respuestas definitivas, pero alimenta nuestra imaginación, impulsándonos a volver una y otra vez a estas antiguas piedras. Cada nuevo método,
Ya sea la datación por radiocarbono, los estudios palinológicos o incluso la modelización informática, abren nuevas facetas y nuevas preguntas. Vemos cómo evolucionaron las cosmovisiones de quienes vivieron aquí hace miles de años, cómo buscaron comprender lo incomprensible y cómo su cosmovisión se reflejó en la piedra. Esto no es solo un trabajo científico, es una aventura intelectual, una inmersión en las profundidades de la mente y el espíritu humanos. Nos encontramos ante estos megalitos, y el viento que sopla sobre la llanura parece transportar los ecos de voces lejanas. Preguntas sin respuesta flotan en el aire como hilos invisibles que nos conectan con quienes erigieron esta maravilla. Es un misterio eterno que continúa emocionando, inspirando nuevos descubrimientos, recordándonos cuánto queda por aprender sobre nuestro pasado, cuán lejos se extiende el deseo humano de conocimiento. Estas piedras son más que un simple monumento. Son una invitación al diálogo a través de los siglos, a reflexionar sobre nuestro lugar en el infinito fluir del tiempo, donde cada era deja su huella, su propia pregunta sin respuesta. El viento que acaricia las antiguas piedras ahora trae consigo no solo los susurros de siglos, sino también el cuidado de los vivos. Stonehenge, este gran testigo de milenios, se yergue hoy ante nosotros, envuelto en un misterio nuevo pero no menos profundo, el misterio de la preservación. Este es un lugar donde los ecos del pasado resuenan con especial claridad, donde cada piedra, cada línea preserva la memoria de quienes trabajaron, creyeron y contemplaron las estrellas. Ahora nuestra tarea no es solo admirar su grandeza, sino también preservarla para quienes vendrán después. El sonido de los pasos sobre la hierba, el silencioso murmullo de la gente que se detiene en asombro, todo esto se funde con las antiguas vibraciones de la tierra. Cientos de miles de personas acuden aquí cada año para tocar este misterio, para sentir su pulso. Recorren los mismos senderos que los antiguos peregrinos con la mirada alzada al cielo, como buscando respuestas perdidas en el tiempo. El aire aquí es especial, impregnado de historia, y todo aquel que se encuentra aquí percibe esta conexión, este hilo que se extiende a través de los siglos. Nos encontramos en el umbral de este círculo de piedras, y parece estar vivo, respirando, albergando en su interior no solo recuerdos, sino también esperanza. Científicos, arqueólogos y restauradores se han convertido en los nuevos guardianes de este lugar sagrado. Su trabajo es un arte delicado que equilibra la preservación de la autenticidad con la protección contra los estragos del tiempo y del hombre. Cada piedra, cada capa de tierra se estudia con sumo cuidado. No se trata de una simple renovación, es un diálogo con el pasado, un intento de comprender cómo seguir viviendo sin perturbar la armonía de este antiguo lugar. El trabajo avanza en silencio, interrumpido únicamente por el susurro de las herramientas y las voces apagadas, como si temieran perturbar a los espíritus dormidos. Imagínese, antiguos megalitos, algunos de decenas de toneladas, están constantemente expuestos al viento, la lluvia y las heladas. Las grietas microscópicas pueden convertirse en problemas graves con el tiempo. Por ello, los especialistas trabajan para reforzar los cimientos y proteger la superficie de la erosión. Se trata de un trabajo minucioso que requiere profundos conocimientos y una enorme paciencia. Utilizan tecnología moderna para observar el interior de la piedra, comprender su estructura y predecir su respuesta a diversas influencias.
Es como cuidar una obra maestra antigua, donde el más mínimo descuido puede provocar daños irreparables. Pero preservar Stonehenge no se trata solo de protección física. También se trata de preservar su patrimonio espiritual y su significado para la gente. ¿Cómo podemos garantizar que este antiguo monumento siga siendo accesible sin que se convierta en una atracción turística que pierda su mística? ¿Cómo podemos explicar a la próxima generación por qué estas piedras son tan importantes y por qué evocan tal admiración? Se están estableciendo centros de información, se ofrecen visitas guiadas y se están desarrollando programas educativos. El objetivo no es solo exhibir las piedras, sino transmitir su historia y su significado. Los visitantes modernos a menudo experimentan algo más que un simple interés por la arquitectura antigua. Sienten una conexión con sus antepasados, con quienes creían en el poder de la naturaleza y buscaban la armonía en el universo. Stonehenge hoy es un lugar donde la gente puede detenerse, reflexionar sobre lo eterno y su lugar en este mundo. Es un símbolo del deseo humano de conocimiento, de creación y de búsqueda de significado. Es un lugar donde el pasado se encuentra con el presente, donde la eternidad toca nuestras almas. A veces, en días sin viento, cuando el sol se abre paso entre las nubes, iluminando las piedras con una luz dorada, parece oírse un suave tintineo, el eco de voces lejanas. No son sonidos del pasado, son vibraciones que perduran en la tierra, en las piedras, en el mismo aire. Stonehenge hoy es más que un simple monumento. Es un organismo vivo que respira, siente y reacciona. Y nuestra tarea es ayudarle a respirar libremente, preservándolo para los siglos venideros. Los turistas que caminan por los senderos designados se detienen a tomar fotos, pero muchos quedan fascinados con solo contemplar estas majestuosas estructuras. Sus ojos reflejan no solo la masa de piedra, sino también lo que sienten en su interior. Puede ser sorpresa, admiración y a veces una paz profunda e inexplicable. Los niños, de la mano de sus padres, contemplan las piedras con los ojos muy abiertos, absorbiendo esta atmósfera ancestral. Un cercado especial permite mantener la distancia necesaria para la protección, a la vez que permite experimentar la magnitud y la grandeza de Stonehenge. Es un equilibrio entre accesibilidad y conservación. Cada visita es más que una simple visita a un monumento, es una especie de peregrinación, un vistazo a la historia y el misterio. Y al partir, la gente se lleva consigo no solo fotografías, sino también un trocito de esta magia ancestral, este eco eterno. Los científicos continúan sus investigaciones, utilizando nuevos métodos para desvelar aún más misterios. Cada hallazgo, cada descubrimiento añade una nueva dimensión al retrato de este mundo antiguo. Pero quizás la tarea más importante hoy en día no sea tanto desvelar todos los secretos, sino preservar el sitio mismo, su atmósfera, su aura. Stonehenge es más que una simple colección de piedras. Es un lugar de poder, un lugar de memoria, un lugar donde la historia de la humanidad se entrelaza con la historia de la tierra y el cielo. A veces, al anochecer, cuando los últimos visitantes abandonan el recinto y el cielo adquiere los delicados tonos del atardecer, Stonehenge se muestra especialmente misterioso. Las sombras se alargan y las piedras adquieren formas nuevas y más misteriosas.
En ese momento, uno siente como si el tiempo se ralentiza y los espíritus ancestrales despertaran para contar sus historias a quienes estén dispuestos a escuchar. Es un momento de profunda conexión con el pasado, un momento en el que uno puede sentirse parte de algo más grande que la simple vida humana. Proteger Stonehenge es una responsabilidad colectiva. Es nuestro deber para con nuestros antepasados y las generaciones futuras. Es un recordatorio de que solo somos guardianes temporales de esta gran historia. Y todo aquel que venga aquí debería llevarse consigo no solo impresiones, sino también la comprensión de esta responsabilidad. Es una lección silenciosa pero profunda, enseñada por el tiempo mismo, grabada en piedra. Y esta lección resuena en los corazones de todo aquel que se detiene a escuchar. Se acerca un cambio de era, como una ráfaga de viento sobre la estepa, trayendo consigo los ecos de milenios. Stonehenge, este antiguo guardián del tiempo, se yergue congelado en su silencio, preservando la memoria de quienes lo crearon y de quienes llegaron aquí en busca de respuestas. Sus piedras, erosionadas por incontables estaciones, han presenciado amaneceres y atardeceres, eclipses solares y lluvias de meteoritos. El viento, que se cuela por las aberturas, susurra historias que apenas podemos percibir, pero sentimos sus ecos en lo más profundo de nuestras almas. Han pasado siglos, y el bullicio de la humanidad en torno a estas estructuras monumentales se ha calmado, pero su recuerdo perdura. Vive en leyendas, en piedras, en la tierra misma. Como estrellas que titidan en la noche, su luz sigue iluminando nuestro camino, recordándonos el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Nosotros, los que hoy nos encontramos, pisamos el mismo suelo que los constructores de Stonehenge, contemplando el mismo cielo que ellos. Y en esto reside una profunda y pacífica sensación de continuidad. Las piedras guardan silencio, pero su silencio está lleno de significado. Habla de que incluso las creaciones humanas más magníficas están sujetas al paso del tiempo. Pero al mismo tiempo afirma que algunas ideas, algunas aspiraciones pueden sobrevivir a sus creadores, preservando su poder y significado para las generaciones futuras. Stonehenge es más que un simple monumento al pasado. Es un recordatorio eterno de la búsqueda humana del conocimiento, de la armonía con la naturaleza y de la comprensión de los misterios del universo. Cuando el sol se pone, tiñendo el cielo de carmesí y oro, y los últimos rayos rozan la cima de las piedras, se impone un momento de quietud especial. En este silencio se pueden escuchar ecos del pasado, sentir el aliento de la antigüedad. Es un momento en el que el bullicio del día da paso a la paz eterna, y las preocupaciones humanas parecen insignificantes ante la grandeza del universo. Stonehenge, en su majestuosa simplicidad, nos invita a mirar más allá de lo ordinario, a tocar algo atemporal. Y así, como el último aliento de un mundo antiguo, este silencioso eco de las estrellas se desvanece en la eternidad. No se desvanece, sino que se disuelve en el aire, en la tierra, en nuestra conciencia.
se convierte en parte de nosotros, recordándonos que solo somos un eslabón en la interminable cadena de la existencia. Y en esta comprensión residen una profunda paz y sabiduría. La historia de Stonehenge, como la vida misma, llega a su fin natural, dejando solo un eco suave y reconfortante que resonará para siempre, recordándonos la grandeza y los misterios que esconden la piedra y las estrellas.